el seminario, gracias por darme la oportunidad de asistir y aprender. Quiero agradecer a FUSADES y especialmente a Luis Mario Rodríguez, quien me hizo llegar la invitación. Yo voy a hablar del tema que me es propio, que vengo investigando desde hace más de 10 años, que es el populismo. Y quiero hacer una invitación, el título es un poco polémico, que es ¿por qué funciona el populismo?, ¿no? Pero me parece, y esto está relacionado con un libro que saqué en abril pasado, que de alguna manera es una síntesis de más de 10 años de trabajo. Y yo siempre cuento, y en el libro también cuento, la anécdota de que en el año 2006, cuando yo decidí hacer mi tesis doctoral sobre populismo en el contexto de mi doctorado en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, le fui a proponer a mi director de tesis que quería hacer este tema, y en ese momento mi director de tesis me dijo: me parece muy bien, muy interesante, pero te tengo que advertir que profesionalmente te va a convenir elegir otro tema, porque el populismo es un tema totalmente marginal a la ciencia política mainstream. En ese momento era visto como un tema poco interesante, como un tema, digamos, relegado a los márgenes de la disciplina. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en este año, en el 2019, el tema de la conferencia norteamericana de ciencia política es el ascenso global del populismo. O sea, la totalidad de la conferencia está dedicado a este tema. No digo esto para congratularme de haber elegido un buen tema, aunque un poquito sí, sino para... estuve muy bien realmente, sino para mencionar lo que es esta característica del populismo. El populismo es algo que todo el tiempo pensamos que está muerto o está por morir, y todo el tiempo está renaciendo, y cuando renace todos decimos: ¡wow! ¿Qué es esto? Y un poco el título polémico de ¿por qué funciona el populismo? También tiene que ver con dar cuenta o invitarnos a pensar desde esta ambivalencia. El populismo es algo que no le gusta casi a nadie. Es más, se da la paradoja de que los políticos y políticas que nosotros decimos que son populistas, en general ellos no dicen yo soy populista, a diferencia de, por ejemplo, el liberalismo o el socialismo o otras ideologías políticas. Y sin embargo, digamos, de alguna manera la pregunta es: ¿cómo puede ser que algo que en general se sostiene que no debería existir, no solamente exista, sino que está en ascenso en todo el mundo? Y es más, en la mayor parte de los casos, o por lo menos en un número muy importante de los casos, si en una elección se enfrentan un candidato que tiene características o candidata más populista y un candidato que tiene características menos populistas, muchas veces sucede que gana el que tiene las características más populistas. Entonces, ¿cómo podemos? Me parece que no es suficiente decir, ay, esto no me gusta, sino que el desafío es comprender las raíces de la resiliencia y de la efectividad de este fenómeno que llamamos populismo. Para mí, la clave, de alguna manera, tiene que ver en entender el populismo como una manera de hablar, básicamente, como un tipo de discurso o como un frame narrativo que tiene que ver con construir ciertas explicaciones de lo que sucede. Lo primero que voy a decir es que, tal vez reflejando un prejuicio de politóloga, pero a mí me parece que tenemos que hablar del populismo como un fenómeno eminentemente político. A pesar de que muchas veces, si uno abre los diarios, muchas de las veces en que nos encontramos con la palabra populismo, se usa el populismo como un fenómeno económico, que tiene que ver con gobiernos que gastan más de lo que tienen. Sobre todo haciendo una redistribución muy rápidamente. Me parece que esto no es que esté mal, pero la verdad es que se generan inconsistencias, como gobiernos que políticamente son populistas y sin embargo por ejemplo, no tuvieron inflación alta.
Si miramos solamente este tipo de indicadores económicos, tendríamos que decir que el gobierno de Evo Morales en Bolivia no fue un gobierno populista, por cuanto, por ejemplo, no tuvo inflación alta. O tendríamos que decir que el gobierno de Mauricio Macri en Argentina sí fue populista, por haber tenido en el último año una tasa de inflación cercana al 50% y un desmanejo de las variables macroeconómicas. A mí me parece que es mejor y que es más, genera un mejor manejo de los casos con menos inconsistencias, pensar el populismo como una manera de construir poder político, como una estrategia y una forma de construir poder político de tres cuestiones: construir poder político, generar identidades y ganar elecciones. Y desde este punto de vista yo identifico al populismo como un tipo de discurso que habla de lo que nos rodea, que habla del mundo que nos rodea y lo explica. Y al explicarlo genera repertorios para la acción concreta. Y básicamente lo explica dividiendo, imaginando que el mundo que nos rodea está organizado fundamentalmente a partir de una distinción casi ontológica entre un nosotros y un ellos, que están enfrentados. Además tiene la característica, hay otras tal vez ideologías políticas que imaginan que estamos divididos entre un nosotros y un ellos, pero el populismo, este nosotros, está muy concentrado alrededor de la figura de un o una líder, que es quien define justamente, momento a momento, quiénes estamos en el nosotros y quiénes están en el ellos. ¿Dónde está puesta la frontera que divide entre nuestros aliados y nuestros adversarios? ¿Y por qué funciona? Funciona porque esta distinción entre nosotros y ellos es productiva políticamente, genera marcos de sentido, ahora vamos a hablar más de esto, y genera repertorios de acción. Si yo sé quién es mi adversario, yo sé que tengo que avanzar contra ese adversario. Y si yo sé quién es mi nosotros, sé quiénes son mis aliados. Y genera identidades. Este nosotros se constituye en algo que puede ser la base de un movimiento electoral, de un partido político, de un movimiento de tipo épico de movilización que me hace sentir bien a mí como ciudadano o ciudadana porque participo en una especie de cruzada para cambiar la realidad. Entonces, lo que yo hago en mi investigación es ver cómo hablan los populistas, qué dicen, qué tipo de discurso utilizan. Y lo que encontré haciendo un análisis comparado de más de una docena de líderes populistas es que en general hablan con mitos. Cuando se refieren, no mitos en el sentido de mentiras, sino mitos en el sentido de un género narrativo muy particular que tiene que ver con explicar lo que nos sucede en función de imaginar una historia en donde hay un héroe que se enfrenta con un villano. Ese héroe es el pueblo. Y ese pueblo ha sido dañado. La centralidad de la idea de daño como centralidad para pensar las identidades populistas. Digamos, hay una situación, y esto se repite una y otra vez en todos los discursos de todos los presidentes o candidatas populistas, por lo menos todos los que yo he analizado. Es decir, hay una situación de injusticia, y esta situación de injusticia no es por una cuestión técnica, no es por proyecto, por, digamos, deficiencias en el Estado, sino que es porque es una situación de injusticia en donde todos ustedes se sienten mal, tienen desconfort, tienen angustia, palabras que hemos escuchado hoy en la presentación de Laura Chinchilla, por ejemplo, ¿no? Enojo, angustia, desilusión, desencanto. El gran desafío, desde el punto de vista de quienes hacen políticas, es dar una explicación que dé sentido a ese enojo, y el populismo lo que hace es designa un culpable, que es quien me dañó, ¿no?
Y entonces imagina un repertorio en el cual la acción política tiene que ver con redimir ese sufrimiento popular, ese sufrimiento del pueblo, a partir de vencer a quien ha dañado. Acá se me quedó una de mi... por ejemplo, dos ejemplos muy cortitos para no hacer una presentación demasiado larga. En su discurso, ustedes saben que en Argentina tuvimos elecciones muy recientemente, el mes pasado, y la candidata a la vicepresidencia de la fórmula que ganó, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora resultó electa vicepresidenta. Y en uno de sus últimos discursos de la campaña dijo muy fuertemente esta frase de nunca más el neoliberalismo en la Argentina. Esto me parece que es un ejemplo sintético de lo que estoy diciendo, porque la Argentina está en este momento en un proceso de 2 años de crisis económica, como dije, más de 50% de inflación, devaluación de la moneda, y esto es ponerle nombre a quién sería el responsable de esto que estamos pasando, y quienes estamos pasando es el neoliberalismo. Y entonces, fíjense que ella dio este discurso vestido con un poncho celeste con remera blanca, que es literalmente la bandera argentina, ¿no? Entonces, lo que aparece en este discurso no es nuestra idea más politológica de vótenme y voy a llevar adelante este menú de opciones A, B, C, sino es decir, vengan conmigo en una lucha épica compartida con carácter patriótico, de ahí la bandera, para derrotar al neoliberalismo, que es el culpable de que todos nosotros estemos mal. Otro ejemplo que también me parece que es absolutamente muy claro, cuando Donald Trump se presentó en la primaria republicana en el año 2015, yo estaba en Estados Unidos y gané un conjunto bastante importante de escenas a apuestas de compañeros a los que yo les apostaba que Donald Trump no iba a ser presidente, eso no aposté, pero sí que iba a ser el candidato de la primaria republicana. Y mis amigos me decían, es imposible, no tiene experiencia, es el primer presidente elegido en Estados Unidos que no pasó por ningún cargo de ningún tipo, no fue gobernador, ni senador, ni nada. Pero me parece que esto tiene que ver, y lo que me decían es, esto tiene un discurso muy vago, que no tiene soluciones, y justamente esto que tal vez para nosotros es un problema, en términos políticos es una fortaleza del discurso. Make America Great Again. Hay que volver a ser grande a Norteamérica. ¿Qué significa esto? No sabemos, o sea, ¿y volver a cuándo? ¿A 1776? ¿A 1850? Tampoco se dice. Lo importante es que se pone en palabras una sensación de malestar muy profundo que sienten algunos sectores de la sociedad. Y se genera, pero no es solamente esto, no son explicaciones solamente en términos académicos, sino que se generan, como digo, repertorio de acciones políticas. Si hay que volver a hacer America Great Again, hay que hacer los cambios necesarios para que la América de hoy, que cambió, hay que cambiarla otra vez para que se parezca a una otra cosa. ¿Cuáles son los contextos facilitadores para la aparición de estos liderazgos? Una cosa que quiero decir es que durante gran parte del siglo XX, la literatura de la ciencia política sostenía que el populismo era un problema específico de Latinoamérica y de algunas sociedades de modernización incompleta. Hoy por lo menos podemos tener la satisfacción de que el populismo es un problema de todos en el mundo. Digamos, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, de Estados Unidos, de Asia y de África. Mal de muchos, consuelos de tontos. Por lo menos no somos los únicos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esto lo explica muy bien un colega, Francisco Paniza, que hay algunas condiciones que aparecen como facilitadoras de la aparición de liderazgos populistas. La primera y más claramente, las crisis económicas.
todos los gobiernos populistas que surgieron a finales del siglo pasado en Latinoamérica se dieron en contextos de muy profundas implosiones económicas. Entonces, la primera recomendación que yo daría es, si uno quiere evitar el populismo, evite las crisis económicas. Porque las crisis económicas, si decimos que el populismo está anclado en una situación de injusticia, de insatisfacción, evidentemente una crisis económica muy rápida agudiza estos sentimientos y deslegitima a los partidos establecidos. La segunda es lo que yo llamaría contextos de demandas reprimidas, porque también hemos visto movimientos populistas que aparecen en países que teóricamente eran estables. Ahora, cuando uno empieza a ver que durante 20, 30, 40 años hubo demandas sociales que no fueron recogidas por ninguno de los partidos. Y esto genera situaciones que pueden ser explosivas y terminar en la aparición de un liderazgo populista. Y acá estoy pensando en lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, donde décadas de demandas de ciertos cambios no son recogidas por los sistemas bipartidistas. No sabemos en qué va a terminar. Yo no estoy diciendo que vaya a haber necesariamente un liderazgo populista en Chile, pero estoy pensando en este tipo de procesos explosivos en países que teóricamente gozaban de estabilidad. Crisis de representación partidaria, cuando hay, por ejemplo, escándalos de corrupción que deslegitiman a los partidos principales, y esto también genera el problema o genera la posibilidad de que aparezcan outsiders que suban muy rápidamente. Esta es muy clave la que voy a decir ahora. Cambios en la estructura social, cultural, religiosa de las sociedades. Procesos de enriquecimiento rápido con movilidad social ascendente pueden ser pueden plantear una situación tan favorables al surgimiento de liderazgos populistas como procesos de movilidad descendente muy rápidos, ¿no? No sé si se entiende. Si tengo, paradójicamente, procesos de crecimiento económico muy rápidos que por ejemplo, generan nuevas clases medias o generan sectores sociales que se enriquecen, desestructuran la estructura social y generan nuevas demandas que exigen liderazgos que las contengan. Pero también acá hay que pensar procesos como migración. Lo que estamos mirando en todo el mundo ahora es el proceso muy rápido de activación del movimiento de mujeres, que es global, y de la aparición de movimientos y demandas y de avances de las mujeres en todo el mundo. Paradójicamente también genera procesos de reacción contra esas demandas, ¿no? No sé si se entiende esto, digamos. Las mujeres avanzan y ganan derechos, y esto en sectores sociales, acá la clave es si hay sectores sociales que se vean amenazados por rápidos cambios sociales, ¿no? Y que se genera esta situación de yo estoy perdiendo algo de lo que tenía, hay algo que me está amenazando, y aparece la posibilidad de que alguien te diga, sí, tenés razón, alguien te está amenazando, las feministas, ¿no? Y esto, por ejemplo, la centralidad de la denuncia de la ideología de género en los populismos de derecha es algo que comparten todos los populismos de derecha en el mundo, que es un discurso antifeminista. Y una de las cuestiones claves es la aparición de nuevos medios de comunicación y de las redes de información. ¿Por qué? Y acá también porque todos estamos de acuerdo en que las redes en que, digamos, circulan mensajes de fake news, circulan mensajes que desinforman, que son mentiras, y entonces, ¿por qué le funcionan a los políticos, a los y las políticas, o hacer uso de esto? Ustedes saben que Donald Trump fue el presidente de Twitter. Tiene la característica de que su cuenta tiene, no sé ahora, pero tenía más de 4 millones de seguidores, y sigue siendo, al día de hoy, es más relevante para enterarse de qué va a hacer Donald Trump en la presidencia leer su cuenta de Twitter que leer los comunicados de la Casa Blanca, ¿verdad? ¿Por qué? No es porque
Porque las redes sociales lo que generan, en mi estimación, es una sensación de autenticidad. La persona que lee esos tweets siente que está escuchando la verdadera voz de ese político o esa política. No está leyendo una gacetilla, en Argentina le decimos gacetillas a las comunicaciones oficiales, ¿no? Escrita muy cuidadosamente, escrita protocolarmente, revisada por 6 funcionarios. La Casa Blanca saca una cosa que muy cuidadosamente dice, y después va Trump y dice, yo creo esto, fake news. Y el que lo lee dice, esta persona yo estoy escuchando su voz realmente. Me estoy conectando no con el presidente, con la persona. Y en nuestro mundo político muy complejo, con muchas mediaciones e institucionalidades, esta apariencia de autenticidad, creo yo, es muy fuerte. Y no olvidemos que lo mismo pasó con la radio, o sea, FDR, Franklin Delano Roosevelt usó la radio, Reagan usó la televisión, Perón usó la radio. Cuando aparecen nuevos medios, las figuras políticas que son más adaptables a esos y que generan estos efectos de verdad, realmente tienen una posibilidad de utilizarlos y manipularlos hasta que el resto de la sociedad lo entienda. Para cerrar, voy a ser bastante breve. Yo sinceramente creo que la idea de populismo es tan antigua como la teoría política misma. Las primeras y la queja sobre el populismo es tan antigua como la teoría política misma. La primera queja sobre lo irracional que es el pueblo y lo demagógico que son los líderes aparece en la República de Platón y en la Política de Aristóteles. O sea, la reflexión política misma desde hace 2500 años, que es lo que yo le dije a mi director de tesis, ¿no? La reflexión política misma desde su propio origen gira en torno a la pregunta de qué hacemos con el pueblo. ¿Hay un pueblo? ¿Existe el pueblo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Lo intentamos eliminar? Yo sinceramente creo que el populismo es una especie de fantasma de la democracia y que es impensable pensar una política democrática, es una utopía decir vamos a construir una democracia que no tenga ninguna de estas características. Me parece que el desafío es decir, porque en una democracia siempre va a haber quien esté insatisfecho, siempre va a haber quien tenga una demanda, siempre va a haber políticos y políticas más o menos escrupulosos que van a correr a decir usted tiene razón, usted está siendo sujeto de un daño, venga conmigo y vamos a triunfar. Me parece que el desafío es buscar entender esto y buscar cómo pensamos nuevos mitos y nuevos relatos y nuevas formas de entender y de explicar estas injusticias que son reales y que son sentidas, pero que vayan en función de fortalecer la democracia, de generar, como decía también la doctora Chinchilla, nuevas formas de participación, nuevas formas de conexión de la política con la realidad concreta y cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Y voy a cerrar con un señalamiento, primero que lo que estamos viendo es que también, y también en la región, que la denuncia del populismo, o sea, todo el mundo dice, bueno, el populismo es malo, pero en realidad también vemos que a todos nos desagrada el populismo del otro, ¿no? Pero estamos dispuestos a votar o a apoyar líderes populistas si dicen lo que nosotros queremos decir y si escuchan nuestro daño y no el daño del vecino. Y esto creo que estamos empezando a ver una dinámica que puede ser desestructurante o desestabilizante, en la cual a gobiernos que eran criticados por populistas
le siguen otros gobiernos que también son populistas, pero de signo contrario. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, que el recambio no se da entre un gobierno que no me gusta porque es populista y otro gobierno que es basado en partidos, institucionales, etcétera, etcétera, sino que son otros populismos de signo opuesto. Y creo que esta dinámica nos tiene que alertar porque existe la posibilidad de que entremos en un ciclo de, como digo, populismos y contrapopulismos, pero esto aumenta la polarización, aumenta la fragmentación social y puede resultar desestabilizante. No sé, no les dejo con muchas, tal vez, ni soluciones ni visiones muy optimistas, pero sí me parece que por lo menos estamos en un momento en el cual hemos entendido que este tipo de dinámicas de la democracia, lo voy a cerrar diciendo esto, me parece excelente y verdaderamente muy prometedor que un evento de estas características dedicado a la democracia electoral estemos hablando de estos temas que no son la organización de elecciones, ¿verdad? Que estemos hablando de fake news, de redes sociales, de populismo, de nuevas formas de participación, porque me parece que estamos en un momento en el cual podemos ver que es en estas arenas donde se juega verdaderamente la consolidación de la democracia en nuestros países. Muchas gracias.